Hola, en el proyecto de hoy vamos a hacer un detector de humedad, ¿vale? Para construir el detector de humedad vamos a utilizar este circuito de aquí, ¿vale? Que se llama, este es el HS1101, ¿vale? Es un detector de humedad capacitivo, ¿vale? En realidad es un condensador. Entonces lo que hace es que varía su capacidad en función de la humedad, ¿vale? Entonces, consultando la ficha técnica del circuito, del integrado, nos recomienda utilizar un oscilador, ¿vale? Para construir el oscilador utilizamos este chip de aquí, que es el 555. El 555 nos sale, no sé. El 555 es un circuito integrado que lo que hace es, tiene tres funcionamientos. Puede funcionar, depende de la configuración, puede funcionar como biestable, como monoestable o como astable, ¿vale? Entonces en este caso nos interesa la configuración como astable, ¿vale? Es un integrado de 8 patitas y es relativamente barato, ¿vale? Entonces luego la ficha del fabricante nos recomendaba utilizar 4 resistencias, una de 1K, ¿vale? Que se va a conectar a la salida del 555, ¿vale? Eh, Nos recomienda una de 49,9K, pero en lugar de ello yo no tenía y he usado esta que es de 47K, pero bueno, es bastante aproximada y lo he comprobado y funciona bien. Pero me recomienda una de 550K y yo tenía, perdón, una de 576K y yo tenía esta que es de 550K. Y por último nos recomienda una de 909K y yo tenía esta que es de 1 mega, que bueno, lo he probado y funciona bastante bien. Entonces la idea es la siguiente, ¿vale? Lo que va a hacer va a ser, vamos a configurar el astable, ¿vale? El 555 en configuración estable. Y entonces lo que vamos a hacer es conectar el condensador que vaya con la humedad, o sea, el HS1101. Entonces en función de la humedad lo que va a hacer va a cambiar el ciclo de funcionamiento del estable, o sea, va a oscilar más rápido o más lento, ¿vale? Las oscilaciones a simple vista no se van a ver. Si conectaseis un LED no lo vas a ver porque las oscilaciones son de 600 y pico hercios, ¿vale? O sea, muchísimas pulsaciones cada segundo. Entonces va a ser imposible verlo. Entonces lo que haremos será conectar a Arduino, que Arduino mida esa oscilación y en función del valor de la oscilación lo que hará será decirnos qué humedad hay, ¿vale? El HS1101 lo que hace es medir la humedad relativa, ¿vale? Y una vez con la explicación vamos a ver cuál sería el circuito. El HS1101 no es más que un condensador variable cuya capacidad varía con la humedad, ¿vale? Entonces lo que hace es medir la humedad basándose en esa propiedad que tiene, ¿de acuerdo? Entonces si tú vas a la ficha técnica del HS1101, que es la que tenéis ahora mismo en pantalla, podéis encontrar pues diferentes características, ¿no? De cómo funciona, el rango de funcionamiento y tal. Y además también podemos encontrar un esquema que nos indica como una posible forma de medir la humedad, ¿vale? La humedad relativa. Y este es el esquema que os voy a explicar, ¿vale? El esquema este está basado en el integrado del 555, ¿vale? El 555 es un circuito integrado que permite, dependiendo de las cosas que conectemos, permite funcionar como monoestable, como biestable o como astable, ¿vale? Un monoestable es que tiene un estado estable, o sea, vendría a ser como un temporizador de escalera, ¿no? Que está encendido un tiempo y luego al cabo de un rato se apaga, ¿vale? Tiene un estado estable que es apagado, ¿vale? Un biestable es que tiene dos estados estables, o sea, sería un interruptor, un flip-flop, ¿vale? Y un astable, que es el caso que nos interesa a nosotros, es que no tiene ningún estado estable, ¿no? Que varía entre uno y otro, ¿vale? El ejemplo típico son las luces de las señales de los trenes, ¿no? De cuando va a pasar un tren, una luz se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga continuamente, ¿vale? Pues ese sería el funcionamiento astable, ¿vale? Entonces, esta configuración de aquí es configuración astable, ¿vale? Entonces lo que hace es, dependiendo de la capacidad, la oscilación de la estable va a ser más rápida o más lenta. Entonces, midiendo esa frecuencia de oscilación, podemos obtener la humedad relativa, ¿vale? Aquí abajo nos indica
em, que, por ejemplo, si la frecuencia de oscilación con este circuito de aquí, si la frecuencia de oscilación es de 7351 hercios, quiere decir que la humedad relativa es de un 0%. Si es de 7224, de un 10%, si es 7000, etcétera, etcétera, ¿no? Y si, o sea, a medida que la frecuencia de oscilación es más pequeña, la humedad relativa es mayor. ¿De acuerdo? Entonces, una vez dicho esto, pues vamos a configurar nuestro 555 conectando el HS1101 como configuración estable, ¿vale? Entonces, lo que he hecho ha sido buscar información de cómo funciona de un 555 en configuración estable y he montado sobre la placa de pruebas mi circuito, ¿vale? Esta es una configuración estable. Este condensador de aquí sería el HS1101, ¿vale? Y este condensador de aquí es un condensador que dependiendo del tipo de H de 555, hay veces que es un condensador y hay veces que es una resistencia muy grande, ¿vale? Conectada a tierra. Por ejemplo, aquí nos dice que es la patilla 5, ¿vale? Si nos fijamos en la 5, aquí por ejemplo lo representa por una resistencia muy grande, ¿vale? Entonces sería la R1. Entonces nos dice, según el tipo de 555, puede ser una resistencia de 1 megaohmio aproximadamente, o un condensador de 100 nanofaradios, o una resistencia tal, o una resistencia tal, ¿vale? En mi caso, yo he puesto aquí he puesto una resistencia de casi 1 megaohmio. Los valores de los colores de aquí y de las resistencias no les hagáis demasiado caso, ¿vale? Los valores serían los que aquí se indican, los que deberíais poner. Entonces sería, en la patilla número 1 va a tierra, la 1 va a tierra. La patilla número 2 va conectada a la 6, la 2 va conectada a la 6 y va al HS1101 y va conectada a la 6 y además va conectada al HS1101, que este a su vez va conectado a tierra, que este a su vez va conectado a tierra. Vale. La patilla número 3 es la salida, ¿vale? La patilla número 3 es la salida. Entonces la 3 va conectada a una resistencia de un K, la 3, y luego esta va a ser la salida. La cuarta va a ir conectada a alimentación. La cuarta, alimentación. La quinta es la que os comentaba antes, que va, en este caso un condensador, pero en nuestro caso va a ser una resistencia cercana a un mega. La quinta es la resistencia y la resistencia a tierra. El condensador a tierra. La sexta, ya os lo he dicho, va conectada a la 2 y tal. Vale, la séptima va conectada por una parte a la resistencia de 50K que va a alimentación y por otra parte a una resistencia que va al pin 2, que recordemos que también va conectado al 6. Entonces la séptima va con una resistencia a alimentación y por el otro lado una resistencia que va conectada al pin 2 que va conectada al 6. Y la octava vemos que va conectada a alimentación. Entonces la octava va conectada a alimentación. Entonces este sería nuestra configuración del 555 que lo que haría sería variar la frecuencia de nuestro de la oscilación en función de la humedad relativa, ¿vale? Y esta es la que conectaremos a Arduino. Entonces lo que haremos será, ahora añadiremos Arduino 1, colocaremos esta a cualquier entrada, por ejemplo la 2, y, y alimentaremos nuestro circuito. Pues, 5 voltios arriba y ground aquí, ¿vale? Y este sería nuestro circuito, ¿de acuerdo? Vale, y ahora pasaríamos a ver nuestro código. Bien, pues vamos ahora a ver el código para calcular la humedad relativa, ¿vale? A ver, lo primero es definimos la input como el pin 2 de nuestro Arduino, ¿vale? A este pin se conectará la salida del pin 3 del integrado 555, ¿vale? Luego definimos unas variables que se va a llamar high time o tiempo de subida, low time, tiempo de bajada,
time period, que es el periodo, la frecuencia y la humedad, ¿vale? Luego inicializamos, ¿vale? El pin 2 de Arduino lo vamos a definir como de entrada, porque es el que va a recibir la información del 555, ¿vale? Y vamos a sacar la humedad relativa por el puerto serie, por lo tanto inicializamos el puerto serie, ¿vale? Y aquí está nuestro código que se va a repetir. Escribimos por el puerto serie, frecuencia, y luego vamos a calcular esa frecuencia. ¿Cómo calculamos la frecuencia? Pues la vamos a calcular con unas funciones que tiene Arduino que se llaman pulseIn, ¿vale? PulseIn sirve para medir el tiempo de un paso de subida-bajada o de bajada a subida, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tiempo de subida es pulseIn, el input, pasar a high, a alto. Y el tiempo de bajada es lo mismo, pero con low, ¿vale? Entonces, definimos como periodo como el tiempo de subida más el tiempo de bajada, ¿vale? PulseIn mide en microsegundos, ¿vale? Se mide en microsegundos, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para calcular la frecuencia es la inversa del periodo. Lo único que hay que hacer es calcular la inversa, pero como está en microsegundos, hay que dividir entre un millón, ¿vale? Entonces, en lugar de dividir entre un millón directamente, lo hacemos en dos pasos. Dividimos entre 1000 y luego lo invertimos y multiplicamos por 1000, que al final es dividir por un millón. Es mejor hacerlo así por evitar problemas con el redondeo, ¿vale? Y ahora es donde viene una cosa de las características del HS1101, ¿vale? En la ficha de características tenemos aquí los rangos de frecuencias, ¿vale? Y las unidades relativas a las que se corresponden. Entonces a mí sí me ha ocurrido hacerlo. Bueno, aquí tenéis la ecuación con la que se podría obtener, pero es una ecuación muy compleja. Entonces yo lo que he hecho ha sido coger por parejas, de si la frecuencia está comprendida entre este y este, la humedad está aquí. Entonces he hecho una recta de regresión entre estos dos puntos, ¿vale? Entonces he hallado la ecuación de la recta de regresión. Luego lo mismo entre esta y esta, y he hallado la ecuación de la recta de regresión entre esta y esta, la ecuación de la recta de regresión. Entonces tendría humedades en torno de entre el 20 y el 30, etcétera, etcétera, ¿vale? Y me ha quedado así. Entonces, estos son los valores y entonces, si la frecuencia es más pequeña que 6186, perdón, es mayor que estoy entre el 90 y el 100, ¿no? Entonces he hecho la recta de regresión entre el 90 y el 100, ¿vale? Que sería esta, la ecuación que me queda es esta, humedad es la frecuencia menos tal, esta. Esto es únicamente haciendo una recta de regresión, la pendiente y la ordenada en el origen y más. Luego, si está entre este y este, esta es la ecuación de regresión. Si está entre este y este, es la frecuencia de regresión, etcétera, 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 ¿vale? Entonces he hecho diferentes rectas de regresión en función del intervalo, ¿vale? Entonces, aquí las tenéis todas, ¿de acuerdo? Las podéis ver todas. A veces ha sido un poquito de trabajo, pero es muy, muy sencillo. Y luego lo que hacemos es serial print la frecuencia en hercios. Y luego la humedad relativa, pues simplemente es tal, humedad, ya está. Y luego esperamos 2 segundos antes de hacer otra medida más. Y este sería nuestro código, ¿vale? Y pasamos a ver cuál es el resultado final. Vale, cargamos nuestro programa en la placa de Arduino, ¿vale? Y una vez cargado, abrimos el puerto serie y vamos a ver la frecuencia. La frecuencia que está midiendo es esta y la humedad relativa es esta, ¿vale? Vamos a ver en teoría cuál sería la previsión para hoy, ¿vale? La previsión para hoy es una humedad relativa del 65% y Arduino, el HS1101 me está midiendo una humedad relativa del 65%, 64,85%, ¿vale? A veces hay algún error, ¿vale? Porque como está sobre la placa de pruebas, a veces se suelta algún cable y tal, pero bueno, si os fijáis la inmensa mayoría de veces es el 65%, ¿vale? Y espero que os haya gustado el proyecto de hoy.